Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Esdras. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Después de esto, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vino Esdras, hijo de Serayas, descendiente de Azarías, de Hilcías, de Salum, de Sadoc, de Ahitub, de Amarías, de Azarías, de Meayot, de Seraquía, de Uzí, de Buquí, de Abisua, de Finhas, de Eleazar y de Aarón, sumo sacerdote. Este maestro, muy instruido en la ley dada a Moisés por Yahvé, Dios de Israel, subió de Babilonia, y como estaba sobre él la mano de Yahvé su Dios, el rey le entregó todo cuanto pidió. Muchos de los hijos de Israel, de los sacerdotes y levitas, de los cantores, de los porteros y de los ayudantes, vinieron también a Jerusalén el año séptimo del rey Artajerjes. Llegó Esdras a Jerusalén el mes quinto del año séptimo del rey. Había salido de Babilonia el día primero del primer mes, y llegó a Jerusalén el día primero del quinto mes, ya que sobre él estaba la bondadosa mano de su Dios. En efecto, Esdras se había dedicado con todo su corazón a poner por obra la ley de Yahvé y a enseñar a Israel sus mandamientos y preceptos. He aquí la copia de la carta entregada por el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote y escriba instruido en los mandamientos y leyes que dio Yahvé a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y maestro instruido en la ley del Dios de los cielos, paz. He dado órdenes para que todos los israelitas que hay en mi reino y que estén dispuestos a oír contigo a Jerusalén puedan partir con sus sacerdotes y levitas. Lo que es tú, irás como delegado del rey y de sus 7 consejeros para cuidar de que se observe en Judá y en Jerusalén la ley de Dios que está en tus manos, y para llevar allá el oro y la plata que el rey y sus consejeros han ofrecido generosamente al Dios de Israel, cuya casa está en Jerusalén. También llevarás toda plata y el oro que puedas reunir en Babilonia, con las ofrendas voluntarias hechas por el pueblo y los sacerdotes para la casa de Dios en Jerusalén. Cuidarás de comprar con ese dinero novillos, carneros, corderos y cuanto es necesario para las ofrendas y las libaciones que ofrecerás sobre el altar de la casa de tu Dios en Jerusalén. Con el resto de la plata y el oro, harás lo que mejor te parezca a ti y a tus hermanos, conforme a la voluntad del Dios de ustedes. Deposita ante Dios en Jerusalén los vasos que se te entregan para las necesidades de la casa de tu Dios, y saca de los tesoros del rey lo que sea necesario para los otros gastos que has de hacer para la casa de tu Dios. Yo, el rey Artajerjes, doy orden a todos los tesoreros de la parte que está al otro lado del río, que cumplan exactamente todo lo que les pida Esdras, sacerdote y escriba, instruido en la ley del Dios de los cielos, entregándole hasta 100 talentos de plata, 100 cargas de trigo, 100 medidas de vino y 100 medidas de aceite. La sal se le dará sin medida. Todo lo que ordene el Dios del cielo debe ser cumplido con esmero para la casa del Dios del cielo, a fin de que su cólera no venga sobre el reino, el rey y sus hijos. Les damos a conocer que no se pueden cobrar impuestos, contribuciones o peaje de ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, ayudantes y servidores de esta casa de Dios. Y tú, Esdras, según la sabiduría que de Dios tienes, nombra jueces y magistrados que administren justicia a todo el pueblo del otro lado del río, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y enséñala a los que no la conocen. Cualquiera que no cumpla puntualmente la ley de tu Dios y la ley del rey será castigado severamente con la muerte, expulsión, multa o cárcel. Bendito sea Yahvé, Dios de nuestros padres, que inspiró al rey este propósito de glorificar así la casa de Yahvé en Jerusalén, y que me hizo objeto de la simpatía del rey, de sus consejeros y de todos sus jefes principales. Por mi parte cobré ánimo,
ya que la mano de mi Dios estaba conmigo, y reuní a los jefes de Israel para que partieran juntos a mí. Estos son los jefes de las familias que subieron conmigo de Babilonia en el reinado de Artajerjes, y se indican los nombres de sus antepasados. De los hijos de Finhas, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los de David, Hatús; de Secanías; y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él 150 hombres registrados. De los hijos de Pahat Moab, Eliyonai, hijo de Sarajías, y con él 200 hombres. De los hijos de Zatú, Secanías, hijo de Jacasiel, y con él 300 hombres. De los hijos de Joab, Abdías, hijo de Jonatán, y con él 50 hombres. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Atalía, y con él 70 hombres. De los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 hombres. De los hijos de Joab, Abdías, hijo de Jehiel, y con él 218 hombres. De los hijos de Baní, Selomit, hijo de Josifía, y con él 160 hombres. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 hombres. De los hijos de Asgad, Johanán, hijo de Acatán, y con él 110 hombres. De los hijos de Adonicam, los últimos, y he aquí sus nombres: Elifelet, Jehiel y Semellas, y con ellos 70 hombres. De los hijos de Bigvai, Utai, hijo de Zacur, y con él 60 hombres. Los reuní cerca del río que recorre hacia Ahava, y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo, no encontré ninguno de la tribu de Leví. Entonces llamé a los jefes Eliezer, Ariel, Semaías, Yarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulam, los jefes, y a los instructores Yoyarib y Elnatán. Les di órdenes respecto a Idó, el jefe que permanecía en Casifia. Les di el recado que debían transmitir a Idó y a sus hermanos, los ayudantes, que vivían en Casifía, para que nos mandaran servidores para la casa de nuestro Dios. Como la bondadosa mano de Dios estaba con nosotros, nos trajeron a Serebías, hombre muy sensato, de entre los hijos de Magli, hijo de Leví, hijo de Israel, y con él sus hijos y sus hermanos, en número de 18. Josabías, y con él Isaías, de entre los hijos de Merarí, sus hermanos y sus hijos, en total 20. Y de entre los ayudantes que David y los jefes habían puesto al servicio de los levitas, 222 hombres, todos inscritos personalmente. Allí a orillas del río Ahava, ordené un ayuno para humillarnos ante nuestro Dios, a fin de implorar de Él un feliz viaje para nosotros, nuestros hijos y nuestras pertenencias. Me hubiera dado vergüenza pedir al rey tropas y gentes de a caballo para protegernos del enemigo en el camino. Por el contrario, habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios está para bien con todos los que lo buscan, y su poder y su enojo sobre todos los que lo abandonan. Por eso ayunamos y pedimos a nuestro Dios por esta intención, y Él nos escuchó. Escogí a 12 de los jefes de los sacerdotes, y además a Serebías y a Hasabías, y con ellos a 10 de sus hermanos. Pesé delante de ellos la plata, el oro y las copas consagradas donadas por el rey, sus consejeros y sus jefes, y por todos los israelitas que habíamos podido hallar para la casa de nuestro Dios. Y puse en sus manos 650 talentos de plata, copas de plata por 100 talentos, 100 talentos de oro, y 20 copas de oro por valor de 1000 dáricas, y 2 vasos de bronce bruñido, tan preciosos como vasos de oro. Luego les dije: ustedes están consagrados a Yahvé. Estos vasos son cosas santas, y esa plata y este oro son ofrendas voluntarias hechas a Yahvé, el Dios de nuestros padres. Cuídenlos y guárdenlos hasta que lo pesen ante los jefes de los sacerdotes y levitas y las demás familias de Israel en Jerusalén, en las habitaciones de la casa de Yahvé. Entonces los sacerdotes y levitas recibieron todo lo que habíamos pesado, la plata, el oro y los vasos, para llevarlos a Jerusalén
a la casa de nuestro Dios. Partimos de la orilla del río Abá para ir a Jerusalén el día 12 del mes primero. La mano de Dios estuvo con nosotros y apartó de nosotros todo ataque de enemigos y toda emboscada durante el camino. Llegados a Jerusalén, descansamos 3 días. Al cuarto, pesamos en la casa de nuestro Dios la plata, el oro y los vasos, entregándolo todo a Merinot, hijo de Urías, sacerdote, y a Eleazar, hijo de Finhás, junto con Josabat, hijo de Josué, y Noadías, hijo de Binuí, levitas. Después de volverlo a contar y pesar todo, se puso por escrito el peso total. Los judíos que habían vuelto del destierro ofrecieron sacrificios al Dios de Israel: 12 novillos por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos, por el pecado, todo como víctimas quemadas a Yahvé, y se entregaron los decretos del rey a sus gobernadores y a los funcionarios del lado de acá del río, los cuales favorecieron al pueblo y a la casa de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invocamos en Dios la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Antes de empezar con la oración, vamos a elevar un canto al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo repose en nuestra vida, repose en nuestro corazón, y así podamos nosotros entender lo que la palabra de Dios nos dice hoy. Vamos a cantarla juntos, que dice así: Espíritu de Dios, todos, llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Todos. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias a todos ustedes por seguir permaneciendo en escuchar la palabra de Dios. Sé que han pasado días que no he podido subir los videos. Ya ustedes saben cuáles son los factores que me impiden subir la palabra de Dios. Pero bendigo y alabo a Dios y le agradezco a cada uno de ustedes por la permanencia, por esa espera para poder escuchar la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy hemos escuchado el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Esdras. Este libro de Esdras es muy corto, pero nos dice unas enseñanzas muy claras y muy importantes para nuestra vida. Y hoy en el capítulo 7, la palabra de Dios nos habla de que después de esto vino Esdras, como lo dice el libro. Y era un maestro muy instruido en la ley que había sido dada a Moisés por Dios, lo dice la palabra de Dios. Y como sobre él estaba la mano de Dios, pues el rey le entregó todo.
cuanto él pidió. Es decir, le dio toda la confianza a Esdras, porque sabía que él venía tomado de la mano de Dios. Y como pues vieron que Esdras venía de la mano de Dios, pues bueno, todo el mundo quiso hacerle caso a lo que Esdras fuera a decir. Y nos dice la palabra de Dios que Esdras fue allá a Jerusalén para que pues los demás israelitas le ayudaran a construir el templo, para que todo aquel que empezara a escuchar a Esdras lo escuchara con mucha atención, para que aprendiera de las palabras que Esdras fuera a decir. Y nos dice la palabra de Dios que el rey le dijo a Esdras: y tú, Esdras, según la sabiduría que Dios te tiene, nombra jueces y magistrados que administren justicia a todo el pueblo del otro lado del río, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y enséñale a los que no la conocen. El rey le estaba dando una misión a Esdras. El rey pues era el que mandaba, ¿no? Pero pues el rey confiaba en Esdras porque había descubierto que Esdras venía de la sabiduría de Dios. Y le dijo a Esdras: ve allá a Jerusalén para que les enseñes a aquellas personas que no conocen la ley de Dios. Y a los que la conocen, pues vuélveselas a recordar. Y tú, según la confianza que tienes en Dios, coloca magistrados y jueces para que distribuyan todas las leyes dentro del pueblo. Es decir, el rey, al ver que Esdras era hombre de Dios, le confió todo lo que tenía y le mandó allá a hacer misiones. Y hoy la palabra de Dios nos enseña a nosotros es que debemos tomar el ejemplo como Esdras. Que Esdras, muy humilde, muy sencillo, le hizo saber a las demás personas que con él estaba Dios. Incluso fue tanto así la demostración que él le dio a las personas que el rey le confió todo lo que tenía. Y todo esto ocurría porque Esdras daba a conocer a Dios. Dentro de su personalidad, dentro de su corazón, él le demostraba a las otras personas que él venía de Dios. Él venía de parte de Dios. Nosotros hoy debemos aprender de la lectura que siempre debemos mostrar humildad delante de las personas. Pero más que humildad, mostrar que tenemos a Dios. Es lo que Dios hoy nos llama. Que nosotros cuando estemos con otra persona mostrémosle que con nosotros está Dios. Hoy Dios nos hace un llamado, nos invita, como lo hizo el rey con Esdras, a que nosotros vayamos a misiones, a que hagamos como hizo Esdras. El rey lo mandó allá a Jerusalén, y aquellas personas que no conocieran la ley de Dios se las diera a conocer. Y hoy Dios nos hace el mismo llamado, nos invita a que nosotros vayamos a aquellas personas que no conozcan de la palabra de Dios, que no conozcan de Dios. Eso es lo que Dios quiere mostrarnos hoy con esta lectura. Que nosotros como siervos de Dios, servidores de Cristo, vayamos nosotros a aquellas personas, a aquellos pueblos que no conozcan de Dios, para que nosotros empecemos a hablarle de la misericordia de Dios. Y esas personas puedan ver que hay un Dios que existe y que hay un Dios que los puede salvar. Nosotros hoy ojalá podamos entender y aprender de esta lectura, como lo hizo Esdras con el rey. Que el rey le hizo una propuesta, le hizo una invitación: ve allá a Jerusalén y a las personas que no conozcan la ley, muéstraselas, enséñaselas. Y hoy Dios nos dice: ustedes, como conocen de mí, vayan allá a las personas que no conozcan y enséñales la palabra de Dios, enséñenles mi palabra, enséñele lo que yo puedo hacer con ellos. ¿Para qué? Para que esas personas también puedan ser salvas, puedan salvarse como nosotros intentamos encontrar la salvación. Y la pregunta de hoy que sea para cada uno de nosotros, que la podamos reflexionar. ¿Será que yo
con esta lectura? ¿Será que yo cada mensaje que Dios me da, me lo quedo dentro de mi corazón? ¿O voy y se los enseño a otros? ¿Será que yo llevo la palabra de Dios a aquellas personas que lo necesitan, que no la conocen? Si no la has hecho, ¿qué esperas? Dios hoy te dice a ti, hermano, que si tú conoces de su palabra y conoces a alguien que no conozca de la palabra de Dios, ve allá y enséñale lo que es bueno. Enséñale mis mandamientos. Enséñale cuál es el camino de la salvación. Pidamos a Dios del cielo, mis hermanos, hoy que derrame su gracia sobre cada uno de nosotros, para que sea Dios que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, y con su sabiduría nosotros podamos llevar su palabra a aquellas personas que no conocen de esta palabra tan preciosa, tan rica como es la palabra de Dios. Pidámosle a Dios que derrame su sabiduría sobre nosotros, para que esta lectura de hoy haga vida en nuestro corazón, para que esta lectura de hoy haga, como decimos nosotros, fluya en nuestra vida, para que nosotros podamos enseñarle a otras personas cuál es el camino de la salvación. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.